Señor Jesús, llevamos más de 20 años esperando tu regreso. Amén. Pero ahora, mi espíritu está en tinieblas. No siento tu presencia. Amén. Los sermones que predico carecen de iluminación y se han desvanecido mi confianza y mi amor iniciales. Amén. Por favor, Señor, no nos abandones. Señor Jesús, aunque nos hayas perdonado los pecados, seguimos mintiendo y pecando a menudo. Amén. Somos realmente pobres y miserables. Y sabemos que no merecemos poder contemplar tu rostro. Amén. ¡Oh, Señor! ¡Ansío tu llegada! Amén. En un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos, haz que se transforme nuestro insignificante cuerpo. Amén. Haznos santos Amén. y llévanos al reino de los cielos. Amén. Señor, ansiamos tu llegada y en solo un instante, en un abrir y cerrar de ojos, haz que se transforme nuestro insignificante cuerpo. Haznos santos y llévanos al reino de los cielos. Amén. Hermanos, la paz esté con vosotros. Y contigo. Gracias al Señor. Abramos la Biblia y vayamos a Mateo 24, versículos 7 a 14. Cuando el Señor Jesús profetizó su regreso, dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. 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 Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hermanos, cada vez hay más desastres. Y el mundo es más oscuro y malvado. La gente se ha vuelto mundana y ansía el placer carnal. No practican la palabra del Señor ni se preocupan por sus designios. Sí. La comunidad religiosa está desolada. Y las maldades van en aumento. Los desastres y las pruebas revelan a la gente. Llevas razón, sí, estoy de acuerdo. Con el fin de buscar la obra del Espíritu Santo, he visto a muchos pastores y ancianos. Lo que me decepciona es que muchos pastores y ancianos siguen las tendencias mundanas. Codician el dinero, persiguen la vanidad, el estatus, luchan por el poder. Se juzgan y atacan duramente entre sí. Es cierto. Tienes razón. Los pastores y ancianos, que alardean de conocimientos bíblicos y teología solo para presumir, para hacer que la gente los venere, usurpan las ovejas del Señor. No les importan nada ni la vida ni la muerte de la gente. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Qué viles son. Estas maldades hacen que muchos creyentes sean débiles y pesimistas en la fe. Muchos han abandonado. Por eso veo que se ha cumplido la palabra del Señor.
Este es el periodo más oscuro de los últimos días. El Señor va a venir a llevarnos al reino de los cielos. Amén. Hermanos, mientras esperamos recibir al Señor, hay que leer más la Escritura y orar más. Comunicar la palabra del Señor y practicarla. Amén. Amén. Difundir el Evangelio y dar testimonio del Señor para que Él nos elogie. Solo así podremos ser arrebatados al reino de los cielos. Amén. Gracias al Señor. Hermana Sue, el mundo es más caótico, como si la catástrofe fuera inminente. No sé qué me pasa. Mi corazón se aleja del Señor. Tengo menos entusiasmo y amor que antes. ¿Qué he conseguido tras creer todos estos años? A mí me parece que nada. No sé cómo practicar ni experimentar la palabra del Señor. Y mucho menos seguir su camino. Sí, yo estoy como ella. Cuando pienso en mi estado, me siento desanimada y abatida. Presiento que cuando venga el Señor, ¿acaso va a abandonarnos? ¿Por qué dices eso? Debemos tener fe. No me parece bien, no lo comparto. No confío en que seamos llevados al reino de los cielos, cuando por fin se produzca la venida del Señor. Ay, no puedes decir eso. Deberías saber que el Señor es leal. Tienes que creer que el Señor es leal. Tras muchos años, creyendo en el Señor, pienso, ¿por qué se están apagando mi fe y mi amor por el Señor? He perdido hasta el lugar del Señor en mi corazón. Sigo mintiendo y deseando el placer carnal, pensando cada día en cuestiones mundanas y en cómo ganar más dinero, sin saber practicar la palabra del Señor. En la congregación hablo solo de cosas literales, imitando a otros, pecando y también arrepintiéndome cada día por ello. ¿Acaso no es eso vivir en pecado? Por supuesto. Es cierto. No cabe duda. Y aunque se me perdonaran, no me he liberado del control del pecado. Sigo esperando poder ser arrebatado al reino celestial cuando venga el Señor. Cuando leo la palabra del Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siento mucha vergüenza. Me pregunto, ¿Él se parecerá a la gente como nosotros cuando regrese? Me preocupa mucho que el Señor nos abandone. ¿Cómo va a abandonarnos? Hermanos, estos problemas son muy reales. Por creer en el Señor se nos perdonan los pecados. Aunque disfrutamos de sus bendiciones y su gracia, podemos pecar y estar controlados y limitados por el pecado. Hemos practicado pocas de sus palabras. Cierto. Y no hemos alcanzado la santidad. Seguimos el nombre del Señor Jesús sin seguir su camino, y mucho menos sus mandamientos. Creyendo así en el Señor, no cumplimos sus exigencias. Si según sus palabras, seréis pues santos porque yo soy santo, no somos aptos para ser llevados al reino de los cielos. Sí. Sin duda es cierto. Pero lleva toda la razón. ¿podemos perder la fe en el Señor solo porque pecamos y no practicamos su palabra? No, claro que no deberíamos perder la fe en el Eso no Señor. olvidarlo nunca. Este problema ya existía en la Iglesia en época de los apóstoles. Pues esto es lo que dijo Pablo. Id a Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Quién va a leerlo? Lo leeré yo. Bien. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Capítulo 11, versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Amén. Amén. Así pues,
No hay que ser pesimistas ni decepcionarse por pecar con frecuencia. Ni creer que el Señor nos despreciará y abandonará. Debemos tener siempre fe en Él. Amén. Amén. El Señor no nos considera pecadores, porque hace mucho tiempo que nos perdonó los pecados. Amén. Por nuestra fe en Él, se nos considera justos. Y somos aptos para entrar en el reino de los cielos. Correcto. Según la palabra de Dios, no somos aptos, pero si seguimos la palabra de Pablo, podremos salvarnos. Así Lleva es. razón. Hermanos, sigamos leyendo la palabra de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Leamos juntos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Id a Corintios 1, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en una cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Gracias al Señor. Al oír la palabra de Pablo, ¿no tenemos más fe? Sí. Hermanos, ¿qué significa que nuestra imagen se transforme de inmediato? Nuestra imagen se transformará de inmediato cuando el Señor descienda y luego se nos aparezca. Seremos elevados al cielo para encontrarnos con Él. Entonces, ya no sufriremos el control del pecado, pues el Señor es omnipotente. Amén. Cuando Él regrese, nuestra imagen se transformará y seremos llevados ante Él. A partir de ahí, seremos totalmente santos. Amén. Ese es el resultado de la redención y el amor de Dios. Hermanos, si no tenemos esa fe, ¿cómo vamos a poder ser arrebatados? Cierto. Cierto. Gracias al Señor. Esto es lo que dijo Pablo. Debemos tener fe. No podemos olvidarlo. Dios dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Pero somos pecadores, no hemos alcanzado la santidad. Cuando venga el Señor, ¿seremos transformados inmediatamente y llevados al reino de los cielos? ¿No nos ha perdonado el Señor a pesar de nuestros pecados? Si nos considera libres de pecado, ¿no somos ya santos? Seguro que nuestra imagen se transformará inmediatamente. Sí. Ojalá nuestra imagen se transforme. Así no experimentaremos la muerte, ni siquiera la vejez ni la enfermedad. ¡Qué maravilla! Quizá personas como Pablo y Pedro pudieron transformar su imagen. No creo que se pueda transformar la imagen de unos pecadores habituales como nosotros. Senhao, Vaya, mamá aún no se ha dormido. Tú vete. Vale, ahora salgo. Mamá, estás despierta. has estado bebiendo. He cenado con unos amigos. No iba a decir que no. No quería ofenderlos y bebí un poco. Mamá, Senhao, Liu Chang, ambos creéis en el Señor, sois cristianos. Pero seguís yendo a comer y a beber con gente incrédula. Eso no tiene nada de cristiano. ¿Sigue en pie lo de mañana? ¡Cállate! No tenéis ninguna devoción, al igual que los incrédulos. Sois adictos a lo mundano. Deseáis el placer carnal. Eso no va a agradar al Señor. Mamá. Vamos, arrepentíos ante el Señor.
Él está a punto de regresar. Si seguís siendo unos depravados, no podréis ser llevados al reino de los cielos. Anda ya, mamá. Tú siempre dices que nos salvaremos si reconocemos el nombre del Señor y creemos en Él, ¿verdad? Aunque pequemos a menudo, como los incrédulos, Él no nos abandonará. Mamá, piénsalo, cuando regrese el Señor, transformará inmediatamente nuestra imagen. Nos hará santos y nos llevará con Él. Oye, mamá, ¿te preocupa que no entremos en el reino celestial? Shenhao, nos vamos a la habitación a arrepentirnos ante el Señor. Mamá, vete pronto a la cama, ¿vale? En cuanto al trabajo de la Iglesia, damos por finalizada la comunicación. Y terminamos por hoy. Bien. Hermana Sang, no te vayas. Ha sido una reunión esclarecedora. Hermana Me ha Su, encantado. hay un problema que me desconcierta. Debería entregar. ¿Qué problema es? No te preocupes. Comunícalo para que podamos hablarlo. Nos hemos congregado y hemos predicado según la palabra de Pablo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y una vez salvo, siempre salvo. Así pues, creemos que nos hemos salvado y que se nos puede calificar como justos por nuestra fe. Aunque pecamos a menudo y estamos lejos de ser santos, nuestra imagen se transformará inmediatamente cuando Él venga y nos llevará al reino de los cielos. ¿Eso no es lo que solemos hablar en la congregación? Sí, es cierto. Así es. Tras escuchar esta comunicación, todos confían en que serán llevados al reino celestial cuando Él venga. Pero no practican la palabra del Señor ni siguen sus mandamientos. Incluso se permiten cada vez más placeres carnales, sin tener el menor temor de Dios. Igual que los incrédulos que viven en pecado, sin verdadero arrepentimiento. Y se consuelan diciendo, ¡qué bien! Como el Señor me ha perdonado el pecado, cuando Él venga, me hará santo inmediatamente. Entraré en el reino de los cielos. ¿Vosotros decís que esta clase de fe puede agradarle al Señor? No me cabe ninguna duda. Cierto, yo lo tengo muy claro. En la Biblia Dios dijo, seréis pues santos, porque yo soy santo. Sin ser santo no puedes contemplar al Señor. Cierto, sí. Cierto, sí. Para los que pecamos y esperamos que el Señor venga y nos lleve al reino de los cielos, tengo la impresión de que eso no va a pasar. Vivimos en pecado y esperamos que Él venga y nos lleve al reino de los cielos. Esto no es más que un deseo unilateral. Decidme, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, El hermano Lin tiene razón. Yo opino igual. es un asunto muy sencillo. Oye, hermano Lin, no puedes decir eso. Si el Señor Jesús fue crucificado en sacrificio por los pecados del hombre, sí que Él ya nos ha redimido del pecado. Se nos calificó como justos por nuestra fe en el Señor. Es verdad. No seremos condenados por los pecados. Como dijo Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Amén. Puesto que nos ha calificado como justos, ¿por qué nos preocupa pecar y que no vayamos a ser llevados al reino de los cielos? Hermano Sun. El hermano Sun lleva razón. Pablo también dijo, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Se nos califica como justos por la fe y se nos concede la salvación por su gracia. Así que una vez salvos, siempre salvos. Amén. Así que no debemos preocuparnos de si pecamos, ni de si alcanzamos la santidad, ni de si agradamos al Señor. Nada de eso es un problema. Solo hay que creer la palabra de Pablo cuando Él venga. En un abrir y cerrar de ojos transformará nuestra imagen y nos llevará al reino celestial. Si no confiamos en eso, ¿cómo vamos a ser creyentes? Escuchad, hermano Sun, hermana Hu, no estoy de acuerdo con vosotros. Según vosotros, parece que
Si creemos en el Señor, Él nos perdonará aunque pequemos. Y que aún así seremos llevados al reino de los cielos cuando Él venga. De eso no hay duda. Si es así, las palabras de los hebreos en la Biblia, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Cómo lo explicáis? Sí. El Señor Jesús había profetizado que en los últimos días vendrá a separar las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña y a los buenos siervos de los malos. Si podemos ser llevados al reino celestial porque Él nos calificó como justos, ¿cómo se cumplirá la profecía del Señor Jesús? Sí. Es una cuestión que tenemos que Por estudiar. favor, seriamente. acláranos estas cuestiones. Creo que ser llevados al reino celestial no es tan sencillo como la gente se piensa. Sí, eso es verdad. No estoy Bien, de acuerdo vale. con lo que ha dicho. El Señor Jesús dijo: He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según la palabra del Señor, cuando Él regrese, premiará y castigará a todos según sus obras. Al creer en Dios, entrar en el reino celestial o ir al infierno, depende de si hemos practicado su palabra y seguido su camino. Pero según vuestras opiniones, parece que, tanto si seguimos su camino como si no, tanto si pecamos como si no, cuando venga, nos hará santos a todos de inmediato, y luego nos llevará al reino celestial. Para mí está muy claro. Y que lo digas. Así que, nuestra entrada en el reino de los cielos no depende de nuestras obras. ¿Y no tenemos que practicar su palabra y seguir sus mandamientos? Si es así, lo que dijo el Señor Jesús para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿acaso no sirvió para nada? ¿Todos pensáis que es así? Estoy de acuerdo. Sí, el Señor es leal, premiará a los buenos y castigará a los malos. Así es. Hermana Yang, escucha esto. Estoy de acuerdo con la hermana San y con el hermano Lee. A nosotros se nos califica como justos por creer en el Señor y se nos perdona. Pero los hay que no se han arrepentido de verdad y pueden seguir pecando. ¿Es esto coherente con los designios del Señor? Estas personas creen que el Señor las llevará al reino celestial. Yo no creo que sea posible. ¿Por qué no es posible? Eso, ¿por qué? Porque el Señor Jesús nunca dijo que los calificados como justos pudieran entrar. En cuanto a qué tipo de personas sí podrían entrar, el Señor Jesús lo dijo claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El Señor Jesús lo dijo en su palabra. Solo quienes practiquen su palabra, sigan su camino y obedezcan la voluntad de Dios, entrarán en el reino celestial. Cierto. Es la única condición que puso para entrar en el reino de los cielos. Ahora lo veo claro. Pero mirad nuestra situación. No hemos practicado mucho la palabra del Señor, ni hemos seguido sus mandamientos. Además, no poseemos la condición más crucial para entrar en el reino celestial. Así es. Y seguimos mintiendo y engañando de forma involuntaria, y envidiando y odiando a los demás dentro de nuestro corazón, lleno de avaricia y malos pensamientos. En las adversidades siempre nos quejamos del Señor. En vista de nuestras obras y conductas, no podemos decir que obedecemos la voluntad de Dios. ¿Acaso se puede transformar inmediatamente nuestra imagen y ser llevados al reino celestial? Yo no lo creo muy posible. Yo creo que solo transformará la imagen de los que obedezcamos su voluntad y se nos llevará al reino celestial. Y si se lleva a personas como nosotros, que pecamos continuamente, ¿cómo podrá
cumplir su palabra. Así es. Sí. Entiendo que lo que dijo Pablo sobre la transformación inmediata de la imagen se cumpliera en los apóstoles y discípulos. No es descabellado. Lo que yo no veo posible es que se cumpla en nosotros. Pero nos hemos Así es como lo veo. Cierto. y dedicado Es cierto. al Señor. Nos Es hemos verdad. sacrificado, pero Sí. muchísimo. Es imposible que pueda cumplir. Gracias al Señor. Me está gustando mucho cómo estamos debatiendo hoy. Me ha resultado edificante. Sí. Gracias al Señor. Seguíamos la palabra de Pablo y creíamos que nuestra fe nos calificaba como justos. Que aunque pequemos continuamente, seremos transformados inmediatamente y llevados al reino de los cielos cuando venga el Señor. He estado predicando esto sin ser consciente de las consecuencias. Cierto. Lo que no se me ha ocurrido pensar es que cuando los hermanos sostienen ese punto de vista, descuidan la palabra y exigencias del Señor. No practican su palabra ni siguen sus mandamientos. Incluso están cada vez más distantes del Señor, llevando una vida de pecado al amparo de la gracia. Es verdad. Pero siguen esperando transformarse inmediatamente y ser llevados al reino celestial. Es verdad. Si lo que digo concuerda con los designios del Señor, ¿por qué no es nada edificante la vida de los hermanos? ¿Por qué hace que tantos creyentes se vuelvan depravados? Lo que estamos debatiendo hoy deja al descubierto esta problemática. Y eso es bueno. Sí. Sí. Nosotros estamos esperando que el Señor nos arrebate, según la palabra de Pablo, no la del Señor. Pero seguimos ansiando que venga y transforme nuestra imagen para ser santos. Y quizá esto no concuerde con sus designios. Cierto. ¿Cómo practicamos la palabra del Señor para que nos lleve al reino celestial? Este tema es importante. Debemos buscar la verdad. Ese es el objetivo que debemos Es tener lo más ahora. importante. Mamá, la cena está lista. No tengo hambre. Cena tú primero. Me voy a dar un paseo. Cuando leo la palabra del Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siento mucha vergüenza. El Señor Jesús lo dijo en su palabra. Solo quienes practiquen su palabra, sigan su camino y obedezcan la voluntad de Dios, entrarán en el reino celestial. Es la única condición que puso para entrar en el reino de los cielos. Oh, Señor. Ahora los hermanos son pesimistas y débiles, y su fe se ha enfriado. La iglesia está cada vez más desolada. Siento mi espíritu entre tinieblas, incapaz de sentir tu presencia. Me duele muchísimo el corazón. Oh, Señor. Aunque en estos años he tenido entusiasmo para trabajar y dedicarme a ti, todavía
Soy capaz de mentir y pecar a menudo. Puedo ser llevada al reino de los cielos creyendo en ti así. Oh, Señor. Ahora estoy muy confundida. Por favor, inspírame y guíame. Oh, Señor. Ojalá te aparecieras ante mí. No me abandones. No olvides la reunión de la próxima semana. No nos acompañes. De acuerdo. No sé si la hermana Sam vendrá a la reunión. Yo también lo dudo. Llevamos años trabajando día y noche para impulsar la iglesia. Dándolo todo y sufriendo mucho. Sin obtener resultados. Sí. La iglesia sigue sin rastro de la obra del Espíritu Santo. Sí. Los hermanos se han vuelto pesimistas y son menos en la congregación. ¿Qué es lo que está pasando? Ni siquiera los pastores y ancianos nos muestran el camino. No podemos seguir así. Cierto. Hermana Sue, ¿nos abandonará el Señor? Tenemos que salir a buscar la obra del Espíritu Santo. Hay que ver en qué iglesia está obrando con una nueva iluminación. No podemos estar atrapados hasta la muerte. Cierto. Llevas razón. Deberíamos salir a echar un vistazo. Estos días he pensado en algo. Las denominaciones están desoladas. Solo el Relámpago Oriental está creciendo. Es algo a tener en cuenta. Estos años, el gobierno comunista chino se ha centrado en perseguir a los del Relámpago Oriental. Cada vez capturan a más gente del Relámpago Oriental. Hasta los pastores y ancianos lo condenan y lo boicotean. Pero, sin embargo, no solo no ha sido derrotado, sino que crece rápidamente. Sí. Se ha difundido por toda China en poco más de 10 años. Y se ha extendido al extranjero. Sí. Yo creo que si el Espíritu Santo no estuviera obrando, el Relámpago Oriental no prosperaría tanto. Cierto. Muchos de sus miembros eran ovejas buenas de varias denominaciones. Comprenden bien la Biblia. Dan testimonio de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Han leído la palabra de Dios Todopoderoso y dicen que su palabra es la verdad, la voz de Dios. Yo creo que muy probablemente el Relámpago Oriental proviene de Dios. No podemos seguir escuchando a los pastores y ancianos para que nos guardemos del Relámpago Oriental y nos opongamos a él. Debemos estudiar el Relámpago Oriental. ¿Qué opináis? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Conozco a personas que lo han aceptado. Eran los creyentes más piadosos del Señor. Ovejas buenas de la iglesia. ¿Por qué ellos lo aceptan sin más? Es verdad. Quienes dan testimonio de Dios Todopoderoso dicen que han oído a Dios y constatan que el Señor Jesús ha regresado. Por lo tanto, deberíamos estudiar el Relámpago Oriental. Cierto. Puesto que el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Amén. Si escuchamos a los pastores y ancianos y no estudiamos el Relámpago Oriental, ¿no perderemos la oportunidad del arrebatamiento? Si el Relámpago Oriental es la aparición y obra del Señor. Cierto. Según tus palabras, el Relámpago Oriental puede ser el camino verdadero. Sí. Pues empecemos a estudiarlo.
Decidido. Hagámoslo. Invitemos a los de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Os parece? Genial. De acuerdo. Yo conozco a un buen predicador. Aceptó el Relámpago Oriental hace tiempo. Que venga a hablarnos a una reunión y dar testimonio. Maravilloso. ¡Qué emoción! Hermanos, llevamos años creyendo y hay problemas que aún no comprendemos. Cuéntanos. Aunque predicamos, trabajamos para el Señor y sufrimos, seguimos siendo capaces de defraudar, engañar y mentir. Todos los días hablamos en defensa propia. Somos arrogantes, ostentosos y condescendientes con los demás. Vivimos pecando y arrepintiéndonos, incapaces de escapar a las ataduras de la carne. Llevamos tiempo en esta situación. Y no digamos ya de practicar la palabra del Señor. No hemos vivido ninguna realidad de su palabra. Según estos datos, podremos ser llevados al reino celestial. Discutimos y hablamos a diario sobre este asunto. Escapa a nuestro entendimiento. Eso es verdad. Es cierto. Algunos dicen que aunque pequemos y nos ate la carne, el Señor nos ve libres de pecado. Siguen la palabra de Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Ellos piensan que el Señor nos transformará a todos cuando venga a la tierra y nos llevará al reino celestial. Algunas personas no aceptan este argumento. Creen que quienes reciben la salvación por la fe pero continúan pecando no entrarán en el reino celestial. Esto se basa en la palabra del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No Así estoy de es. acuerdo con Sino eso. el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Seréis pues santos porque yo soy santo. Amén. Eso es verdad. Estos son dos puntos de vista contrapuestos. Cierto. Que nadie puede aclarar. Hermanos, habladnos de esto, por favor. Sí, por favor. De acuerdo. Hermana Su, Pablo lo dejó claro en Timoteo 2, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. La palabra de Pablo escrita en la Biblia fue inspirada por Dios, por su palabra. Amén. Seguir la palabra de Pablo y esperar que el Señor transforme nuestra imagen y nos ascienda al reino de los cielos no es ningún error. No tiene nada de ambiguo. Estoy de acuerdo con él. Dios inspiró la palabra de Pablo, es palabra de Dios. ¿Por qué preocuparse? Es cierto. Esperemos que venga el Señor y transforme inmediatamente nuestra imagen para ser llevados al reino celestial. Es verdad. ¿Por qué complicar las cosas? Sí, es muy sencillo. Cierto, es evidente. Es verdad, tiene toda la razón. Todo lo que acabas de plantear son cosas que a mí me preocupaban mucho. Tras aceptar a Dios Todopoderoso, he comprendido la verdad y he visto las respuestas. Quizá nosotros también. Antes creíamos que las palabras de los apóstoles como Pablo eran la palabra de Dios. Seguíamos la palabra de Pablo para creer y obrar por el Señor. También la seguíamos respecto del asunto del regreso del Señor, pero estábamos dejando de lado la palabra del Señor Jesús. ¿Hacer esto no suponía un problema? ¿Qué palabra deberíamos seguir? Pues es obvio que en la palabra de Dios, si creemos en el Señor. Sí, las palabras de Dios. Sí, no hay ninguna duda. ¿Y la palabra de Pablo en la Biblia era la de Dios o la del hombre? La palabra de Dios. La palabra del hombre. La palabra de Dios. La palabra del hombre. La de Dios. Dejemos a un lado cómo distinguir qué palabra es de las dos. Pero estamos seguros de que las palabras de Jehová y del Señor Jesús en la Biblia son las de Dios. Eso nadie puede negarlo. Sí, está fuera de toda duda. Es un hecho.
Las palabras de los apóstoles eran sin duda las palabras del hombre. Incluso iluminadas por el Espíritu Santo, eran las del hombre. Nunca fueron la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ni el Señor Jesús ni el Espíritu Santo dieron testimonio de que sus palabras fueran las de Dios. Ni siquiera los propios apóstoles dijeron que lo que habían escrito fuera la palabra de Dios. ¿Esto es un hecho o no? Claro que lo es. Sí, así es. Ahora lo entiendo. Sus palabras eran las del hombre. Hay palabras en la Biblia que son las del hombre. No pueden considerarse las de Dios, y mucho menos usarse como si fueran las palabras de Dios. Cierto, cierto. Hay palabras del hombre que surgieron por el esclarecimiento del Espíritu Santo, y otras se mezclaron con la voluntad humana. No eran la expresión de la verdad. Considerar la palabra del hombre como la verdad, eso conduciría al hombre a ninguna parte. ¿Por qué iba a hacerlo? Imposible. ¿Por qué aparecieron tantas denominaciones en la comunidad religiosa? Eso, dinos por qué. Porque el hombre ha interpretado como palabra de Dios la palabra del hombre en la Biblia, dando lugar a una confusión así de grave. Y en lo de entrar en el reino celestial, hay que tomar la palabra del Señor Jesús como la definitiva. Sí. Pues el Señor Jesús es Cristo encarnado. Solo Él es el Salvador. Su palabra es la verdad. Únicamente su palabra tiene autoridad. Amén. Pablo solo era un hombre. No era Cristo. No podía expresar la verdad. Por ello era inevitable que su palabra se mezclara con la voluntad y la imaginación del hombre. Ni Pablo se atrevía a decir que Dios inspiró su palabra, ni tampoco que sus epístolas eran la palabra de Dios. Cierto. ¿No es absurdo considerar la palabra de Pablo como la palabra de Dios? Se trata de eso. Así es. Es bastante razonable. Así pues, tanto si nosotros somos aptos o no, para ser llevados al reino de los cielos, debemos seguir la palabra del Señor Jesús en nuestra búsqueda de la verdad para encontrar la respuesta correcta. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Leamos unos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Estupendo. Son las palabras expresadas por Dios Todopoderoso. Sí. Dios Todopoderoso dice: hoy las personas creen que la Biblia es Dios y que Él es la Biblia. Así también creen que todas las palabras de la Biblia fueron las únicas palabras habladas por Dios y que Él las pronunció todas. Los que creen en Dios piensan incluso que aunque los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron escritos por personas, fueron todos inspirados por Dios y un registro de las declaraciones del Espíritu Santo. Esta es la interpretación derivada y errónea de las personas y no es completamente acorde con los hechos. En realidad, aparte de los libros de profecía, la mayor parte del Antiguo Testamento es un relato histórico. Algunas de las epístolas del Nuevo Testamento provienen de las experiencias de las personas y otras de la iluminación del Espíritu Santo. Las epístolas paulinas, por ejemplo, surgieron de la obra de un hombre. Fueron el resultado de la iluminación del Espíritu Santo y se escribieron para las iglesias. Fueron palabras de exhortación y aliento para los hermanos y hermanas de las mismas. No fueron palabras habladas por el Espíritu Santo. Pablo no podía hablar en nombre del Espíritu Santo, ni era profeta, y mucho menos veía visiones. Sus epístolas se escribieron para las iglesias de Éfeso, Filadelfia, Galacia y otras iglesias. Y por tanto, las epístolas paulinas del Nuevo Testamento son epístolas que Pablo escribió para las iglesias, y no son inspiraciones del Espíritu Santo ni sus declaraciones directas. Todo lo edificante y positivo para las personas que habló fue correcto, pero no representaba las declaraciones del Espíritu Santo ni podía representar a Dios.
Es un entendimiento atroz y una blasfemia tremenda que las personas traten los relatos de las experiencias de un hombre y las epístolas de un hombre como las palabras habladas por el Espíritu Santo a las iglesias. Su identidad fue simplemente la de un apóstol obrero y fue simplemente un apóstol enviado por Dios. No fue un profeta ni un adivino. Así que, para él, su propia obra y las vidas de los hermanos y hermanas eran de la mayor importancia. Por tanto, no podía hablar en nombre del Espíritu Santo. Sus palabras no eran las palabras del Espíritu Santo, y mucho menos podría decirse que fueran las de Dios. Porque Pablo no era nada más que una criatura de Dios, y sin duda no era su encarnación. Amén. Su identidad no era la misma que la de Jesús. Las palabras de Jesús fueron las del Espíritu Santo, las de Dios, porque su identidad era la de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podía ser Pablo su igual? Si las personas consideran las epístolas o las palabras similares a las de Pablo como declaraciones de Espíritu Santo y las adoran como a Dios, solo puede decirse que son demasiado indiscriminadas. Dicho de forma más seria, ¿no es esto sino blasfemia? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? ¿Y cómo podrían las personas hacer la reverencia ante los relatos de sus epístolas y las palabras que habló como si fueran un libro santo o un libro celestial? ¿Podría el hombre pronunciar informalmente las palabras de Dios? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? La palabra de Dios no puede hablarse como la del hombre, y menos aún que la de éste se pronuncie como la de Dios. Un hombre usado por Dios no es el Dios encarnado, y el Dios encarnado no es un hombre usado por Dios. Y en esto hay una diferencia esencial. Las palabras del Dios encarnado inician una nueva era, guían a toda la humanidad, revelan misterios y le muestran al ser humano la dirección de avance en una nueva era. La iluminación obtenida por el hombre no es sino simple práctica o conocimiento. No puede guiar a toda la humanidad a una nueva era, ni revelar el misterio de Dios mismo. Después de todo, Dios es Dios y el hombre es hombre. Dios tiene la esencia de Dios y el hombre la del hombre. Si éste considera las palabras habladas por Dios como una simple iluminación del Espíritu Santo y las de los apóstoles y profetas como palabras habladas personalmente por Dios, está equivocado. Pese a quien pese, nunca deberías considerar erróneo lo correcto ni hablar de lo elevado como bajo, ni de lo profundo como superficial. Pese a quien pese, nunca deberías refutar deliberadamente aquello que sabes que es la verdad. La palabra de Dios Todopoderoso habla muy claro. Sí. Pablo no era Cristo. ¿Cómo podría su palabra ser la de Dios? Efectivamente. Eso es imposible. Sí, es cierto. Aunque el Espíritu Santo iluminara la palabra de Pablo, esta seguía siendo la palabra del hombre, en absoluto la palabra de Dios. Es cierto. Creíamos en el Señor, pero no distinguíamos su palabra de la del hombre. Estoy avergonzada. Sí, es cierto. Hermana Sue, Dios Todopoderoso ha revelado lo que es la palabra de Dios y la palabra del hombre. Hasta hoy no lo hemos visto con claridad. Cierto. Los pastores y ancianos dicen que la Biblia fue inspirada por Dios y que es su palabra. Nosotros creíamos que las palabras de los apóstoles eran la palabra de Dios. Es verdad. ¡Qué equivocados estábamos! Yo no lo creo. No lo creo. ¿No entienden ellos la Biblia mejor que nosotros? ¿Reconocen que la palabra de Pablo es la palabra de Dios? ¿Qué error puede haber en eso? ¿Cómo pueden ellos representar su palabra? Pablo nunca dijo que sus epístolas fueran la palabra de Dios. ¿En qué se basan para decir eso? ¿Llevo razón? Desde luego. La palabra de Dios Todopoderoso es la verdad. Lo que el mundo religioso no sabe explicar claramente, el Dios Todopoderoso lo aclara en pocas palabras. Estas palabras provienen del Espíritu Santo. Las ha pronunciado el Espíritu Santo. Cierto. ¿Del Espíritu Santo?
¿Por qué no las reconozco? Escúchalo bien. En época de los apóstoles. En época de los apóstoles. Los hermanos de la época de los apóstoles no creían que las epístolas de Pablo fueran palabra de Dios. Cierto. Nosotros creemos que la palabra de Pablo es la palabra de Dios, sin examinar los hechos. ¿Cómo hemos sido tan necios? Eso es cierto. Es verdad. No podemos seguir así. Hermanos, muchos creyentes del Señor siguen la palabra de Pablo y esperan a que el Señor se aparezca. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es totalmente absurdo y disparatado. ¿Cómo va a ser absurdo y disparatado? ¿Disparatado? ¿Lo es? ¿Cómo se atreve? Cierto. La palabra del hombre no representa a la de Dios y además se mezcla con los designios humanos. Aunque algunos de sus significados guarden una ligera relación con la palabra de Dios, en absoluto es palabra de Dios. ¿Dijo el Señor Jesús algo parecido a esta declaración de Pablo? ¿Hicieron los profetas alguna declaración parecida? ¿Dio testimonio el Espíritu Santo de que las epístolas de Pablo fueran palabra de Dios? ¿Le ordenó el Espíritu Santo al hombre que siguiera la palabra de Pablo para encontrarse con él en su segunda venida? No lo es. No es verdad. Eso no es cierto. Eso no ocurrió. No ocurrió. No existe ningún hecho ni testimonio de ese tipo. La palabra de Pablo es una referencia, no un fundamento. Es cierto, es verdad. Eso es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Es una opinión más lógica. En cuanto a lo del arrebatamiento e ir al reino de los cielos, si nos basamos en la palabra de Pablo y no en la del Señor, si fantaseamos y esperamos a que el Señor transforme nuestra imagen, cometeremos errores. Y puede que el Señor nos abandone. ¿Cómo podría abandonarnos el Señor? ¿Tan grave es? Es imposible. En cuanto al tipo de obra que realizará el Señor Jesús cuando regrese y al modo en que transformará al hombre en santo, eso se profetizó en la Biblia. ¿Todo se profetizó en la Biblia? No me lo esperaba. En Pedro 1:4-17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En Juan 12:47-48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. En Juan 16:12-13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Y en Juan 17:15-19, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. Con estos versículos vemos que su regreso es para expresar la verdad, llevar a cabo la obra de juicio de Dios y guiar al hombre para que comprenda toda la verdad. Experimentando el juicio de la palabra de Dios, podemos recibir la purificación y seremos aptos para entrar en su reino. Amén. Sus palabras son esclarecedoras. Lo que dijo Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es del todo inexacto, muy confuso para el hombre. Así. La palabra de Pablo es inexacta. Sí, la palabra de Pablo nos ha confundido. Muchos creyentes esperan a que el Señor venga, transforme su imagen y los lleve a su reino. No practican la palabra del Señor, ni saben seguir la voluntad de Dios. Solo siguen su propio entusiasmo para dedicarse al Señor.
mientras viven pecando y arrepintiéndose cada día, sin arrepentirse verdaderamente y sin liberarse del control de su naturaleza pecaminosa. Estas personas siguen la palabra de Pablo para esperar la aparición del Señor. ¿Eso está bien? ¿Puede actuar así el Señor? Según estas palabras, el Señor no actuaría así. ¿Dirías que la profecía de Pablo nos aporta ventajas para entrar en la vida? No nos aporta ninguna ventaja. Ninguna en absoluto. Cierto. Si seguimos la palabra de Pablo, ¿se cumplirá la profecía del Señor? Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cómo podrá cumplirse esta profecía? Es verdad. Sí. ¿Quién puede estudiar el camino verdadero buscando las huellas de Dios y oyendo su voz? ¿Acaso no lo veis así? Las palabras de Pablo son realmente confusas. Las palabras de Pablo nos han engañado a todos. Estamos muy confundidos. Al experimentar la obra de Dios Todopoderoso, todos vemos un hecho. Que Dios ha hecho un grupo de vencedores antes de la catástrofe. Ahora, la catástrofe es inminente. Hay un periodo de unos 30 años desde la aparición de Dios hasta la llegada de la catástrofe. Sí. Aunque el periodo no es muy largo, no coincide en nada con lo que dijo Pablo de que, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se transformará en santo. A todo el mundo, esas palabras le parecen sobrenaturales. No menciona la profecía del Señor Jesús de oír la voz de Dios y ser arrebatados al banquete. Las profecías del Señor son especialmente prácticas y coherentes con los hechos. Entendemos las profecías en cuanto se hacen realidad. Cuando Dios Todopoderoso se aparece, habla y obra, hay muchos que oyen la voz de Dios y se vuelven hacia Él. Experimentan el juicio y castigo de Dios. Cumple plenamente las profecías del Apocalipsis. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Así es. Así es. Pero nunca se ha cumplido la profecía de Pablo. Sí. Además, Pablo no era profeta. Su supuesta profecía salió de la imaginación humana. Así es. Las del Señor Jesús sí se están cumpliendo. Y las de Pablo no se han cumplido. Es enorme la diferencia. Se diferencian como el día y la noche. La diferencia es demasiado grande. Esta es la diferencia entre la palabra del hombre y la de Dios. Así pues, la palabra de Pablo no es un fundamento para entrar en el reino celestial. Cierto. Si los creyentes siguen la palabra de Pablo, esperan que el Señor transforme su imagen y los lleve a su reino, se convertirán en vírgenes insensatas y el Señor las abandonará. Comunicando así, podemos ver que la palabra de Pablo no es exacta. En efecto, no lo es. Ningún religioso entiende esta cuestión. Aunque se cumpla la obra del Señor, de perfeccionar al hombre, no entenderemos la palabra de Pablo. Cuando se cumplen las profecías de Dios, las vemos la mayor parte de las veces. Parece que Dios no inspiró la palabra de Pablo. No podemos creer en su palabra. No, ya no podemos creer nada. Pablo nos ha engañado. Debemos adquirir discernimiento. No creamos más en las palabras de Pablo. Todos lo vemos. Cuando se hacen realidad las profecías de la Biblia, la mayoría de los creyentes del Señor lo ven. Pero no hay modo de ver si se hacen realidad las palabras de Pablo. ¿Qué pasa con esto? Basta con decir que la palabra de Pablo no fue inspirada por Dios. No puede considerarse palabra de Dios. Las declaraciones del Señor Jesús sí que se hacen realidad y ninguna se incumple. ¿Me equivoco en esto? Para nada. Lleva razón. Sí, no se equivoca. Dios Todopoderoso ha venido y expresado verdades y se han recogido
en la palabra manifestada en carne. Gracias al Señor. La palabra manifestada en carne se ha publicado tras leer muchas palabras de Dios Todopoderoso. Muchas ovejas buenas han descubierto que su palabra es la verdad y la voz de Dios, y siguen a Dios Todopoderoso. Estas son las vírgenes prudentes que son llevadas ante el trono de Dios antes de la catástrofe. Todas ellas asisten al banquete del Cordero. Se cumple la profecía del Señor Jesús. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Y en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Es posible que haya regresado? ¿Se han cumplido sus profecías? ¿Ya veis cómo se han cumplido las profecías del Señor Jesús? Cierto. Sí. La palabra del Señor y su palabra dicha por los profetas acabarán cumpliéndose, que no os quepa duda. Como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Sí, es verdad. Luego mirad las palabras de Pablo. ¿Se han hecho realidad? No, para nada. Las palabras de Pablo son muy dañinas. Ninguna se ha cumplido. Efectivamente. En cuanto a si Dios inspiró las palabras dichas por Pablo y si son las de Dios, ¿no está ya muy claro? Sí. Le estoy agradecido al Señor. Ya sabemos distinguir la palabra de Pablo. Sí. Las palabras de Pablo son las palabras del hombre. Cierto. Si solo seguimos la palabra de Pablo y esperamos que el Señor llegue y transforme nuestra imagen, en vez de buscar y escuchar su voz, sin buscar las huellas de la obra de Dios, ¿no seremos las vírgenes insensatas? Sí. ¿Podremos encontrarnos con el Señor y ser llevados ante Dios? Es del todo imposible. Cierto. Hermano Chen, hermano Zhang, vuestra comunicación es preciosa. Se me ha iluminado el corazón al instante. Gracias a Dios. Así pues, la palabra de Pablo no es palabra de Dios. Si seguimos la palabra de Pablo y esperamos la llegada del Señor para que transforme nuestra imagen, se frustrará nuestra esperanza de ser arrebatados. Cierto. No nos encontraremos con el Señor. ¿No le habremos seguido en vano todos estos años? Es muy probable. Al repasar nuestra fe en el Señor, obcecándonos en el deseo de que nos lleve al reino celestial, hemos olvidado buscar la verdad en su palabra. Cierto. Hemos seguido la palabra de Pablo para creer en el Señor y esperar su regreso. Y cuando va a venir a realizar la obra de juicio en los últimos días, seguimos a los pastores y ancianos en su juicio, condena y oposición a la obra de Dios Todopoderoso. Caemos en las tinieblas y seremos castigados en la catástrofe. Cierto. Por fortuna, vuestra comunicación y testimonios me han despertado. Quiero estudiar la obra de Dios Todopoderoso. Amén. Eso es. Qué bien. Bien dicho. Qué bonito. Es Nosotros maravilloso. también queremos. Sí, cierto. ¿Quiere estudiar? Esta es la gracia de Dios, su misericordia. Amén. Eso es. Gracias al Señor. Lleva razón. Hermanos, ya no pueden engañarnos los pastores y ancianos.
Tampoco podemos venerar a Pablo ni seguir su camino. Es verdad. Eso entristece mucho a Dios. Se cumplen las palabras de la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Gracias al Señor. Sus palabras son esclarecedoras. Lo comprendemos tras la comunicación. Ya ha pasado. Se han ido. En ti no pueden detenerte por creer en Dios. Es verdad. Daos prisa, esconded las cosas. Venga, daos prisa. Hermano Chen, hermano Zan, meteos en la habitación. Escondeos en la habitación, deprisa. Entra, hermano. Gracias. Hermana Su. ¿Qué pasa? La policía ha registrado la casa de la hermana Sang. Han detenido a la hermana Sang, al anciano Xie y a otros. La policía va a venir a registrar nuestra iglesia. La hermana Sang vive muy cerca. Aquí ya no estamos seguros. Hay que irse a un lugar seguro. Sí. Vale. Recojamos las cosas. Llévate a los hermanos Chen y Zhang. Vale. Salid por separado. Vamos. Sí, salgamos de aquí cuanto antes. Hermana Su, cada vez es más fuerte la persecución del gobierno a las iglesias caseras, pero especialmente al Relámpago Oriental. La situación no es buena. Creo que no deberíamos reunirnos hoy. Aplaza el estudio para otro día, cuando la situación esté mejor. No puede aplazarse. Mientras no caiga el PCC, no podemos eludir la persecución. No podemos temer estudiar el camino verdadero por la persecución del Partido Comunista. Lleva razón. Tras escuchar a los hermanos Chen y Zhang, el sermón del Relámpago Oriental concuerda con las profecías. El Relámpago Oriental puede que sea la aparición y obra del Señor. Averigüemos si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Sabremos si nuestra fe nos puede llevar al reino celestial. Hay que estudiarlo, aunque sea peligroso. Llevas razón. Ser llevados al reino de los cielos conlleva peligro. Nuestra fe y adhesión a Cristo son unos peligros inherentes a este oscuro y malvado mundo. Sí. Si no, el Señor Jesús no diría: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. ¿No pensáis igual? Sí, por ahí. Podéis ir sentándoos. Hermano Chen, hermano Zhang, han instalado puestos de vigilancia. Es más seguro congregarse aquí. Ya podemos empezar. Estupendo. Empecemos ya, sí. Hermanos, si tenéis preguntas, hacedlas. Os las responderé con gusto. Eso, continuemos. Hermano Chen, hermano Zhang. Habéis dicho que el Señor Jesús ha vuelto para expresar la verdad y realizar la obra de juicio. ¿Por qué yo no lo veía? Eso. ¿Por qué nadie lo veía? Yo solo creo que el Señor regresará sobre las nubes. Que cuando el Señor regrese, todos los que crean en Él van a ser transformados y llevados al cielo para verse con Él. Amén. Tal y como dijo Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Amén.
Y vosotros decís que su regreso es que se encarna, se aparece como el Hijo del Hombre y expresa la verdad para realizar la obra de juicio en los últimos días. Creo que eso es imposible. Puesto que Dios es omnipotente, con una sola palabra creó los cielos y la tierra. Y también resucitó a los muertos. Dios puede hacernos santos con una palabra. No debemos olvidarlo. ¿Por qué Dios tiene que encarnarse para expresar la verdad, realizar la obra de juicio y purificación del hombre? No comprendo esta cuestión. Por favor, habladme de ella. ¿Podéis aclararnos esta cuestión? La obra de Dios es siempre insondable. Nadie sabe explicar con claridad las profecías de Dios. El hombre solo comprende las profecías cuando se cumplen. ¿Qué significa esto? Que nadie comprende la sabiduría ni la omnipotencia de Dios. Cuando el Señor Jesús se apareció para obrar en la era de la gracia, nadie lo comprendió. Cuando Dios Todopoderoso realiza la obra de juicio en la era del reino, tampoco lo sabe nadie de antemano. Por tanto, a la humanidad le resulta inconcebible que Dios se encarne en los últimos días para expresar la verdad y realizar la obra de juicio. Pero llegará la catástrofe al concluir la obra de Dios. Y ahí se podrá ver que toda la palabra de Dios se ha cumplido. Pero será muy tarde. Y solo podrán gemir y rechinar los dientes en medio de la catástrofe. No deberíamos esperar a la llegada de los desastres para creer. Ni perder esta ocasión. Hay que estudiar. Estoy de acuerdo. En cuanto a cómo realiza Dios su obra de juicio para purificar y salvar al hombre, y cómo forma un grupo de vencedores, las primicias, lo veremos claro leyendo la palabra de Dios Todopoderoso. Sí, es verdad. Alabamos a Dios. Sí, lo necesitamos. Oigamos lo que dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: deberéis ver que la voluntad y la obra de Dios no son tan simples como la creación de los cielos y de la tierra y de todas las cosas, porque la obra del presente es transformar a los que han sido corrompidos, a los que han llegado a ser extremadamente insensibles, y purificar a los que fueron creados y luego procesados por Satanás. No es crear a Adán y a Eva, y mucho menos tiene que ver con crear la luz o crear todo tipo de plantas y animales. Su obra en el presente es purificar todo lo que ha sido corrompido por Satanás a fin de poder rescatarlo y convertirlo en su posesión y su gloria. Dicha obra no es tan sencilla como el hombre imagina la creación de los cielos y la tierra, y de todas las cosas, y no es equivalente a la obra de maldecir a Satanás y enviarlo al abismo como el hombre imagina. Más bien tiene que ver con transformar al hombre, con volver lo que es negativo en positivo y obtener posesión sobre aquello que no le pertenece. Esta es la verdad interna de esta etapa de la obra de Dios. Debéis daros cuenta de ello y no debéis simplificar las cosas. La obra de Dios no es como ninguna obra ordinaria. Su maravilla no puede ser concebida por la mente del hombre y su sabiduría no puede ser alcanzada por el hombre. Dios no está creando todas las cosas y tampoco las está destruyendo. Más bien, Él está cambiando toda su creación y purificando todas las cosas que han sido contaminadas por Satanás. Por lo tanto, Dios iniciará una obra de gran magnitud, y esta es la relevancia total de la obra de Dios. De estas palabras, ¿crees que la obra de Dios es tan sencilla? Yo creo que no. Para nada. La obra de Dios no es sencilla. Satanás ha corrompido la carne del hombre y la ha cegado profundamente y la ha dañado terriblemente. La razón fundamental por la que Dios obra personalmente en la carne es porque el objeto de su salvación es el hombre que es de la carne, y porque Satanás usa la carne del hombre para turbar la obra de Dios.
La batalla contra Satanás es en realidad la obra de conquistar al hombre y al mismo tiempo el hombre también es el objeto de la salvación de Dios. De esta manera, la obra de Dios encarnado es esencial. Amén. Amén. Esa es su palabra. Satanás corrompió la carne del hombre y el hombre se convirtió en la personificación de Satanás y se volvió el objeto que Dios debe derrotar. Así, la obra de librar la batalla contra Satanás y salvar a la humanidad ocurre en la tierra. Y Dios se debe hacer humano con el fin de librar la batalla contra Satanás. Esta es una obra de la máxima realidad. Amén. Amén. Ahora lo veo más claro. Ahora deberíamos alabar a Dios por esto. Es verdad. Hagámoslo. Hermano Chen, ¿puedo seguir leyendo yo ahora? De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: la humanidad primitiva estaba en las manos de Dios. Pero a causa de la tentación y la corrupción de Satanás, el hombre fue atado por Satanás y cayó en las manos del maligno. Satanás se convirtió, pues, en el objeto que debía ser derrotado en la obra de gestión de Dios. Al haber tomado posesión del hombre, y al ser este el capital de toda su gestión, si el hombre debe salvarse, tendrá que ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Esto significa que el hombre debe ser tomado de vuelta tras haber sido retenido cautivo por Satanás. Este está derrotado por los cambios en el viejo carácter del hombre que restaura su sentido original. Y de esta forma, el hombre que ha sido llevado cautivo puede ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Si el hombre es liberado de la influencia y esclavitud de Satanás, éste será avergonzado y el ser humano será rescatado, en última instancia, y Satanás derrotado. Al quedar el hombre libre de la oscura influencia de Satanás, el hombre se convertirá en los despojos de toda esta batalla, y Satanás será el objeto que será castigado una vez acabada esta batalla. Después de esto, toda la obra de la salvación de la humanidad habrá culminado. Amén. Amén. ¿Qué razón lleva? Esta palabra tiene autoridad. En la obra de los últimos días, la palabra es más poderosa que la manifestación de señales y maravillas. Y la autoridad de la palabra sobrepasa la de señales y maravillas. La palabra revela todos los caracteres corruptos en el corazón del hombre. Eres incapaz de reconocerlos por ti mismo. Cuando te son revelados por medio de la palabra, llegarás a una comprensión de forma natural. No serás capaz de negarlos y estarás totalmente convencido. ¿No es esta la autoridad de la palabra? Este es el resultado conseguido por la obra presente de la palabra. Por tanto, el hombre no puede salvarse totalmente de sus pecados por la curación de la enfermedad y la expulsión de demonios. Y no puede ser hecho totalmente completo por la manifestación de señales y maravillas. La autoridad para sanar a los enfermos y expulsar demonios solo le da al hombre gracia. Pero la carne del hombre sigue perteneciéndole a Satanás. Y el carácter satánico corrupto permanece dentro del hombre. En otras palabras, lo que no se ha limpiado sigue perteneciendo al pecado y la inmundicia. Hasta que el hombre no se haya purificado por medio de las palabras, no podrá ser ganado por Dios ni santificarse. Amén. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Amén. Amén. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado por medio del juicio y el castigo por la palabra. Así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser hecho puro. Amén.
Hermano Chen, yo también quiero leer un pasaje. Genial. Gracias a Dios. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda a largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda, no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Amén. Alabado sea Dios. Sí. Hermano, yo también quiero leer la palabra de Dios Todopoderoso. Estupendo. Aquí tienes. Dios realiza la obra de juicio y castigo para que el hombre pueda conocerle y por amor a su testimonio. Sin su juicio sobre el carácter corrupto del ser humano, el hombre no conocería su carácter justo que no permite ofensa alguna. Y no podría apartarse de su viejo conocimiento de Dios para adoptar el nuevo. Por amor a su testimonio y a su gestión, Él hace pública su totalidad, capacitando así al hombre para lograr el conocimiento de Dios, cambiar su carácter y dar un resonante testimonio de Él por medio de su aparición pública. Amén. El cambio se logra en el carácter del hombre a través de distintos tipos de la obra de Dios. Sin estos cambios en el carácter del hombre, éste sería incapaz de dar testimonio de Dios y no podría ser conforme a su corazón. Los cambios en el carácter del hombre significan que se ha liberado de la atadura de Satanás, de la influencia de la oscuridad, y que se ha convertido de verdad en un modelo y una muestra de la obra de Dios. Así. Que de verdad ha llegado a ser un testigo suyo. Amén. Y alguien que es conforme a su corazón. Gracias a Dios. Dejadme leer la palabra de Dios Todopoderoso. Claro. Sí. Aquellos que puedan permanecer firmes durante la obra del juicio y el castigo de Dios durante los últimos días, es decir, durante la obra final de purificación, serán los que entrarán en el reposo final con Dios.
Por lo tanto, todos los que entran en el reposo se habrán librado de la influencia de Satanás y Dios los habrá adquirido solo después de que hayan pasado su obra final de purificación. Estas personas a las que Dios finalmente haya adquirido entrarán en el reposo final. Amén. La esencia de la obra del castigo y el juicio de Dios es purificar a la humanidad. Y es para el día del reposo final. De lo contrario, toda la humanidad no podrá seguir a los de su propia especie o entrar en el reposo. Esta obra es el único camino de la humanidad para entrar en el reposo. Amén. Gracias a Dios. La palabra es maravillosa. Solo una obra así nos puede purificar. Esta es la palabra de Dios Todopoderoso. Es verdad, su palabra ha revelado el misterio y la verdad. Qué profunda es. Es algo que no habíamos oído durante nuestra fe en el Señor. Así es. Aunque no estén escritas en la Biblia, revelan el misterio de la obra de Dios. Sí, así es en realidad. Aparte de Dios, ¿quién puede expresar la verdad y revelar el misterio de su obra? Amén. La voz de Dios está en la palabra de Dios Todopoderoso. Cierto. No es fácil comprenderla sin escucharla unas pocas veces y comunicarla con los demás. Oye, comprender qué es la voz de Dios no es fácil. Quien lo comprenda no es normal, sino una virgen prudente. Nosotros deberíamos ser las vírgenes prudentes. Efectivamente. Cada vez lo tengo todo más claro. Dios se encarna para expresar la verdad y realizar la obra de juicio para purificar al hombre, en lugar de transformarlo con una palabra. ¿Hay verdad o misterio en esto? Sí, Claro que la lo hay. verdad y el misterio que hay son profundos. Así es. ¿Habéis comprendido algo de las palabras de Dios Todopoderoso? Me resulta difícil decirlo. No sabemos explicarlo. Hermanos, ¿por qué no seguís hablando? Sí, continuad, por favor. Sí. El modo en que Dios purifica al hombre y lo perfecciona mediante su obra no es tan sencillo como nos imaginamos. Con una palabra el Señor Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero que Dios purifique y transforme a la humanidad corrompida por Satanás para que se oponga a Dios en otra que comprenda, obedezca y adore a Dios. Que transforme a una humanidad corrompida y convertida en demonios andantes durante milenios en una humanidad con verdad y sentido humano en un plazo de 20 o 30 años. Eso es un proceso de lucha contra Satanás. ¿Es esta una cuestión sencilla? Si Dios resucita a los muertos y transforma el cuerpo con una sola palabra, ¿puede esto humillar a Satanás? Satanás ha corrompido a la humanidad durante milenios. La naturaleza y el carácter de Satanás han arraigado en el hombre. Sí. La humanidad es arrogante, egoísta, embustera, mala y codiciosa. Por fama y fortuna conspiran contra otros, se engañan y matan entre sí. La humanidad odia la verdad y la detesta. Hace mucho que se ha hecho enemiga de Dios. Es como Satanás, que se opone y traiciona a Dios. La salvación del hombre, por parte de Dios, es en realidad una lucha contra Satanás. Amén. Amén. Como dice Dios Todopoderoso, la carne del hombre ha sido profundamente corrompida y se ha convertido en algo que se opone a Dios, que incluso abiertamente se opone y niega la existencia de Dios. Esta carne corrupta es simplemente demasiado indisciplinada, y no hay nada más difícil con lo cual tratar o cambiar que el carácter corrupto de la carne. Satanás viene a la carne del hombre para provocar disturbios y usa la carne del hombre para perturbar la obra de Dios y perjudicar el plan de Dios. Y de esta manera el hombre se ha vuelto Satanás y el enemigo de Dios. Para que el hombre sea salvado, primero debe ser conquistado. Es por esto por lo que Dios acepta el reto y viene a la carne para hacer la obra que tiene la intención de hacer y librar la batalla contra Satanás. Su meta es la salvación de la humanidad que se ha corrompido y la derrota y aniquilación de Satanás que se rebela contra él. Amén. Sí. Derrota a Satanás por medio de su obra de conquistar al hombre
y de manera simultánea salva a la humanidad corrupta. Así Dios resuelve dos problemas de una vez. Amén. La obra de Dios. Esa es la obra Dios quiere transformar a la humanidad, corrompida por Satanás, en una humanidad que obedezca a Dios y sea compatible con Él. Lo que pasa es que esa tarea es muy difícil. Es mucho más difícil que la creación del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Dios creó de la nada los cielos, la tierra y lo demás con una palabra. Amén. Alabado sea Dios. Pero a fin de purificar y transformar a la humanidad corrompida, Dios debe encarnarse y expresar muchas verdades para juzgar y purificar al hombre. Amén. Es necesario un largo proceso para que experimentemos el juicio y castigo de Dios, desechemos la corrupción y recibamos la purificación. Este es también el proceso de la lucha de Dios contra Satanás. Amén. Somos unos afortunados. Según la intención de Satanás, ha corrompido a todos los seres humanos como demonios andantes. Si Dios convierte a estos demonios andantes en seres humanos, persuadirá a Satanás. Así pues, Dios sigue su plan original encarnándose para luchar contra la especie de Satanás. ¿Y cómo lucha? Expresando la verdad para conquistar al hombre. Y luego purificándolo y perfeccionándolo con la verdad. Cuando comprendamos la verdad y conozcamos a Dios, veremos la realidad de nuestra corrupción a manos de Satanás. Y comenzaremos a detestar, a abandonar y a maldecir a Satanás. Acabaremos rebelándonos contra él y volviéndonos hacia Dios. Amén. Y él arrancará a la humanidad de las viles manos de Satanás. Así es. Los salvados son el botín de Dios tras derrotar a Satanás. Amén. Solo obrando de este modo, Dios puede derrotar y humillar por fin a Satanás. Amén. Amén. Este es también el trasfondo de la obra de juicio de Dios. ¿Veis ya con claridad la realidad de la obra de Dios? Sí, Claro que sí. Ahora la veo perfectamente. Ha sido esclarecedor. Ahora está claro. ¿Qué práctica es? Es verdad. Aunque la obra de Dios solo dura entre 20 y 30 años, Él ha formado un grupo de vencedores, cumpliendo las profecías del Apocalipsis. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias, para Dios y para el Cordero. Amén. Alabad a Dios. Estos vencedores son en realidad las primicias que han sido ganadas y disfrutadas por Dios. Gracias a Dios. Con la historia que tiene la humanidad, ¿no son esos años un abrir y cerrar de ojos? Por supuesto. Lleva razón, tampoco es tanto tiempo. Tenemos que aceptarlo. Claro que sí. La Biblia dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Amén. Gracias a Dios. Se dice que, cuando el Señor regrese, transformará nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Eso también es aplicable a los resultados de la obra de Dios. Podemos aceptarlo así. Podemos entender así. También podemos aceptarlo. Sí, efectivamente. Lleva toda la razón. Es verdad. Sí, así es. Pero también podemos interpretar que las palabras de Pablo dicen que quienes crean en el Señor serán transformados y elevados para encontrarse con Él a su regreso. Así que solo esperábamos a que bajara sobre las nubes para transformarnos y arrebatarnos. ¿No es engañosa la palabra de Pablo? Sí, por supuesto que es Su engañosa. palabra es muy dañina. La palabra de Pablo es una trampa. No debemos creer en su palabra. Creer en ella nos hace daño. Queridos hermanos, no alberguemos nociones ni fantasías sobre la obra de Dios. La obra de Dios es práctica, un hecho tangible. Y es visible a cada paso. Dios Todopoderoso encarnado es el Dios práctico. Amén. Que viene a salvar al hombre mediante la expresión de la verdad. Si no lo aceptamos así, ¿no estaremos rebelándonos y oponiéndonos a Dios? ¿Cómo podremos recibir los elogios y las bendiciones de Dios? ¿No estáis de acuerdo con eso? Es verdad.
La comunicación de hoy me ha encantado. Ya entiendo una cosa más. A Dios le resultó fácil crear todo con una palabra. Pero la obra de juicio de Dios para purificar al hombre, esa no tiene nada de sencilla. Cierto. Somos muy ingenuos al creernos la transformación inmediata siguiendo a Pablo. La obra de Dios es insondable. Sí, así es. Así es. Sin los testimonios del hombre es imposible recibir el regreso del Señor y aceptar su obra. Sí, es así, claro que sí. Al oíros hablar de la palabra de Dios Todopoderoso, me he dado cuenta de que su obra es muy práctica y nada sobrenatural. Toda ella es visible, tangible y fácil de experimentar. Así es. Así es. Igual que cuando el Señor Jesús realizó la obra de redención por medio de la crucifixión, nosotros tenemos que aceptar, orar al Señor Jesús, arrepentirnos y suplicar su perdón. Y Él nos perdonará los pecados. Sí, es así, claro. Disfrutaremos de la presencia de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Dios nos concederá lo que le pidamos en oración. Lo hemos experimentado durante muchos años en el marco de nuestra fe. Cierto. Ahora Dios ha vuelto a encarnarse y ha expresado verdades para juzgar y purificar al hombre. Gracias a Dios. Y solucionar su naturaleza pecaminosa. La obra de Dios es muy práctica. ¿Qué razón tiene? Después de tantos años creyendo, no conocemos la obra de Dios, ni comprendemos la obra de redención del Señor en la era de la gracia. Pensábamos que el Señor Jesús había concluido la obra de salvación y esperábamos su llegada para que nos llevara al reino de los cielos. ¡Qué necios e ignorantes somos! Así es. Cuando se nos da testimonio de que el Señor Jesús ha regresado para realizar su obra de juicio en los últimos días, seguimos definiendo la obra de Dios con nuestra imaginación. Somos arrogantes, engreídos y muy insensatos. La gente como nosotros, ignorante de la obra de Dios y rebosante de fantasías acerca de Él, desea ser llevada al reino de los cielos sin experimentar la obra de juicio y purificación de Dios. Es que eso no es una mera ilusión. Hermano Chen, hermano Zhang, los testimonios de hoy me han encantado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es como Dios nos bendice a todos. Amén. Ahora ya he comprobado que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. ¡Amén! Acepto formalmente la obra de Dios Todopoderoso. ¡Amén! Bienvenida, hermana Su. La Iglesia de Dios Todopoderoso te da la bienvenida. Gracias a Dios. Yo también creo que no se me deje atrás cuando el Señor venga. No se te dejará. Todos te Esto es aceptamos. una maravilla. Yo también. Gracias a Dios Todopoderoso, el Señor y en el banquete del Cordero. Sí.
Gracias a Dios Todopoderoso. ¡Sí! Esto es realmente maravilloso. Ay, mira, qué hemos estado esperando. Sí, Aquellos que permanezcan firmes en la purificación final de Dios, por castigo y juicio entrarán al reposo final, y aquellos que se liberaron de la influencia de Satanás serán adquiridos por Dios y entrarán al reposo final. La esencia del juicio y del castigo es purificar al hombre para su reposo final. Sin esta obra la gente no podría seguir a los suyos. Es la única forma para entrar al reposo. Solo esta purificación remueve toda maldad. Este castigo y juicio trae luz a la desobediencia del hombre, y esto separa a los salvados de los condenados.